En el fútbol sudamericano, hay países que siempre han tenido estrellas mundiales. Brasil tuvo a Pelé. Argentina tuvo a Maradona. Uruguay tuvo a Schiaffino, a Francescoli. ¿Y Perú? Perú tuvo a Teófilo Cubillas. ¿Sabías que hubo un mediocampista peruano que, tras maravillar al mundo en 2 mundiales diferentes, fue señalado por Pelé como su sucesor, pero que hoy, fuera de Perú, es prácticamente un desconocido para las nuevas generaciones? Él se llama Teófilo Cubillas, el Nene. Esta es una historia de genialidad absoluta, de gloria mundial, de tragedia nacional, y de un olvido que el fútbol nunca debería haber permitido. Pelé, el rey, acababa de ganar su tercer mundial en 1970. Le preguntaron si volvería en 1974. Su respuesta fue contundente: no, pero no se preocupen, porque ya tengo un sucesor y se llama Teófilo Cubillas. Ese día, el mundo supo que en Perú había nacido una leyenda. Pero lo que el mundo no sabía es que, décadas después, esa leyenda se iría desdibujando. Mientras otros ídolos sudamericanos mantienen viva su memoria, Cubillas ha quedado relegado. No por falta de méritos, sino por caprichos de la historia. Esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de cómo un país puede olvidar a su héroe más grande. 8 de marzo de 1949 nació en Lima, Perú. Apodo: el Nene por su cara de niño. Posición: mediocampista ofensivo, 1,73 metros. Cita de Pelé, 1970. No voy a volver en 1974, pero no se preocupen, porque ya tengo un sucesor y se llama Teófilo Cubillas. Teófilo Juan Cubillas Arízaga nació el 8 de marzo de 1949 en Lima, Perú. Desde muy pequeño, mostró una habilidad innata con el balón. Un profesor de primaria lo llevaba con sus compañeros a una cancha cercana y se ponía de portero mientras los niños intentaban hacerle gol. A los 16 años, debutó en Alianza Lima, el club de sus amores. Y en su primera temporada, algo insólito, se convirtió en el máximo goleador del campeonato peruano con 19 goles. No era delantero. Era mediocampista. Su físico no era imponente, 1,73 metros, delgado. Pero tenía algo que no se entrena: inteligencia para leer el juego y una velocidad de ejecución que dejaba a los defensores sin reacción. Era un pensador rápido con el balón. Estabas tratando de adivinar qué iba a hacer y ya lo había hecho, recordó su compañero Germán Leguía. Un detalle humano que lo define: en su primer viaje al extranjero, un compañero le pidió a una azafata que le trajera un vaso de leche al bebé del equipo. Así nació su apodo eterno, el Nene. En 1968, con apenas 18 años, debutó en la selección peruana. Y en 1969, anotó su primer gol internacional contra Colombia en Bogotá. El mundo aún no sabía quién era. Pero eso estaba a punto de cambiar. 1966, debut en Alianza Lima, 16 años. Máximo goleador del torneo peruano. O 1966, 19 goles, y 1970, 22 goles. Días antes del Mundial de México 1970, Perú sufrió una tragedia. Un terremoto devastador dejó entre 50.000 y 70.000 muertos y más de 1 millón de damnificados. La selección viajó a México con el corazón roto, pero con una misión: darle una alegría a su pueblo. Y Cubillas se puso el equipo al hombro. En el primer partido contra Bulgaria, Perú perdía 2-0. Remontó. Cubillas anotó el gol del triunfo en el minuto 72. Fue su primer gol en mundiales. Fue el gol de la apertura contra Bulgaria en México 1970. Había un terremoto en Perú justo unos días antes y nos enteramos justo antes de salir a jugar que 50.000 personas habían muerto. Saber que le habíamos dado un poco de felicidad al país fue un sentimiento imposible de describir con palabras, confesaría años después. Contra Marruecos, anotó 2 goles más. Contra Alemania Occidental, otro gol. 4 goles en la fase de grupos. Y luego, en cuartos de final contra Brasil, anotó el quinto. Perú cayó 4-2 ante la selección que sería campeona, pero Cubillas se había ganado el respeto del mundo. Pelé, el mejor de la historia, lo señaló como su sucesor. Cubillas terminó el torneo con 5 goles, fue elegido mejor jugador joven del mundial y formó parte del equipo de las estrellas. Perú no ganó el mundial. Pero Cubillas había puesto a su país en el mapa del fútbol mundial. 5 goles en el Mundial de 1970, en sus 4 partidos. Mejor jugador joven del Mundial 1970.
Equipo de las estrellas del Mundial. Perú no había clasificado a un Mundial desde 1930. Cita de Cubillas sobre el terremoto. Saber que le habíamos dado un poco de felicidad al país fue un sentimiento imposible de describir con palabras. Después del Mundial, Cubillas se convirtió en el mejor jugador de Sudamérica. En 1972, fue elegido futbolista sudamericano del año, superando a nadie menos que a Pelé y Jairzinho. Ese mismo año, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores con 6 goles, a pesar de que Alianza Lima no pasó de la fase de grupos. En 1973, dio el salto a Europa. El FC Basel pagó 97.000 libras por su fichaje. Pero la experiencia en Suiza fue breve. El frío, el idioma, la soledad. Cubillas no se adaptó. Entrenaba 2 o 3 veces al día y seguía una dieta basada principalmente en ensaladas, recuerda. En 6 meses perdió casi 10 kilos. Pero el fútbol lo recompensó. El Porto pagó más del doble por su fichaje, 200.000 libras. En Portugal, Cubillas se convirtió en capitán, en ídolo y en el jugador mejor pagado del país, por delante incluso de Eusebio. En 110 partidos con el Porto, anotó 65 goles. Ganó la Copa de Portugal en 1977. Y regresó a Alianza Lima para ganar 2 campeonatos nacionales en 1977 y 1978. 1972, futbolista sudamericano del año, superando a Pelé. Máximo goleador de la Copa Libertadores 1972, 6 goles. FC Porto 110 partidos, 65 goles. El Mundial de Argentina 1978 debía ser la consagración definitiva de Cubillas. Y lo fue. El 3 de junio de 1978, Perú enfrentó a Escocia. Cubillas, con 29 años, estaba en la cima de su madurez futbolística. A los 70 minutos, anotó el primer gol, un derechazo con el empeine desde fuera del área. 6 minutos después, desde un tiro libre en la misma posición, ejecutó una obra de arte. En lugar de curvar el balón con el interior, lo hizo con el exterior de la bota, sorteando la barrera y sorprendiendo al arquero Alan Raff. El mundo del fútbol enmudeció. Esa noche, Cubillas se convirtió en leyenda. 4 días después, Perú empató 0-0 con la poderosa Holanda. Y en el último partido de la fase de grupos, Cubillas anotó un hat-trick contra Irán. Terminó la primera fase con 5 goles. Pero en la segunda fase, todo se derrumbó. Perú enfrentó a Argentina, Brasil y Polonia. Los resultados fueron nefastos. Y el partido contra Argentina quedó marcado para siempre por la polémica. La albiceleste necesitaba ganar por 4 goles para clasificar a la final. El resultado fue 6-0. Hasta hoy, muchos acusan a Perú de haberse dejado ganar. Cubillas siempre lo negó. Pero la mancha quedó. Y su mundial, a pesar de sus 5 goles, quedó teñido por la sospecha. 5 goles en el Mundial de 1978 u 10 goles en total en 2 mundiales. Uno de los 3 jugadores en la historia, en anotar 5 más goles en 2 mundiales diferentes, junto a Klose y Müller. El tiro libre con el exterior de la bota, considerado uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Cita del periodista Ali Khaled. Es un testimonio de su innovación, desafiadora de las convenciones, y su pura audacia, que goles de este tipo rara vez se hayan visto desde entonces. Cubillas se retiró en 1985. Pero el fútbol no lo dejó ir. El 8 de diciembre de 1987, un avión que trasladaba a la plantilla de Alianza Lima se estrelló en el Océano Pacífico. No hubo sobrevivientes. Casi todo el equipo pereció en la tragedia. El país lloró. El club estaba destruido. Y entonces, Cubillas, que ya tenía 38 años y vivía retirado en Estados Unidos, tomó una decisión que lo definió para siempre. Volvió a casa. Volvió a Alianza Lima. Y jugó gratis. Regresó a su ciudad para jugar por su club de forma gratuita, recuerda TC Football Times. No pidió un centavo. Solo quería ayudar a reconstruir el club que lo vio nacer. Esa es la grandeza de Teófilo Cubillas. No solo los goles. No solo los títulos. Sino el amor incondicional por su tierra, por su gente, por su fútbol. Jugó una temporada más. Luego, se retiró definitivamente en 1989, a los 40 años. 8 de diciembre de 1987, tragedia aérea de Alianza Lima. Cubillas volvió a jugar con 38 años, de forma gratuita. Se retiró definitivamente en 1989, a los 40 años.
Cubillas sobre su retorno. Si volviera a nacer, volvería a jugar a la pelota, empezaría en Alianza Lima y volvería a nacer en Perú. Hoy, Cubillas tiene 77 años. Sigue vinculado al fútbol. En mayo de 2026, fue noticia en Perú por un motivo hermoso. Asistió a la final del tricampeonato de vóley de Alianza Lima y, entre lágrimas, le pidió al entrenador que se quedara, quédate todo el tiempo aquí con las chicas. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué Cubillas no es recordado fuera de Perú como merece? Quizás porque nunca jugó en los clubes más mediáticos de Europa. Su paso por Basel y Porto fue brillante, pero no tuvo el eco de un Real Madrid o un Barcelona. Quizás porque Perú no volvió a clasificar a un mundial después de 1982. Pero los números de Cubillas son incontestables. 81 partidos a 26 goles con la selección peruana. 10 goles en mundiales, máximo goleador peruano en la historia del torneo. Top 10 goleadores históricos de los mundiales, empatado con Pelé. FIFA 100 incluido por Pelé en la lista de los 125 mejores futbolistas vivos 2004. Mejor jugador peruano de la historia, elegido por IFS. 506 partidos y 297 goles en toda su carrera. En 2004, Pelé lo incluyó en la prestigiosa lista FIFA 100. En 2008, fue seleccionado en el equipo All-Star de Sudamérica de los últimos 50 años. Pero para las nuevas generaciones de aficionados al fútbol, especialmente fuera de Sudamérica, Cubillas es un desconocido. Un nombre que suena lejano. Una leyenda olvidada. He disfrutado con los triunfos desde Estados Unidos. No quiero perdérmelo. Saqué entradas de donde no las había y estuve presente. Felicitaciones. Porque en el fútbol, como en la vida, la memoria es frágil y selectiva. Teófilo Cubillas fue el jugador más importante en la historia de Perú. Un talento que Pelé, el más grande de todos, señaló como su sucesor. Un goleador que sigue siendo, hasta hoy, uno de los máximos artilleros en la historia de los mundiales. Pero el fútbol moderno, con su vorágine de nuevas estrellas, con su obsesión por el presente, con su mirada puesta en Europa, ha ido sepultando su nombre. No fue un fracaso. No fue una falta de talento. Fue, simplemente, el paso del tiempo. Y la falta de una maquinaria mediática que mantuviera viva su leyenda. Cubillas no jugó en el Real Madrid. No ganó una Champions League. No tuvo una carrera en los clubes que concentran toda la atención del mundo. Pero eso no lo hace menos grande. Porque la grandeza no se mide en los reflectores que te iluminan. Se mide en la huella que dejas. Y Cubillas dejó una huella imborrable. No solo en Perú. No solo en los mundiales de 1970 y 1978. Sino en el corazón de todos los que lo vieron jugar. El niño que asombró al mundo. El héroe que volvió a casa cuando su país lo necesitó. La leyenda que, aunque el tiempo la haya desdibujado, sigue siendo el futbolista más importante que Perú haya dado jamás. Pelé tenía razón cuando lo señaló como su sucesor. El mundo no lo supo entender. Pero los que lo vieron, los que lo recuerdan, saben la verdad. Teófilo Cubillas fue, es y será, el más grande de Perú. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que las leyendas también pueden ser olvidadas, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia de Teófilo Cubillas? ¿Crees que merece un lugar más destacado en la historia del fútbol sudamericano? ¿Qué otro jugador latinoamericano crees que ha sido injustamente olvidado por las nuevas generaciones? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Teófilo Cubillas, no es solo una historia de goles. Es la historia de cómo un niño que parecía un bebé terminó siendo el más grande de su país, y cómo el tiempo, a veces, se olvida de los héroes. Nos vemos en el próximo video. Chao.